Buenas noches, seguimos adelante. Buenas noches en este curso. Hoy vamos a ver un tema referente a sucesiones de situaciones que se dan a nivel familiar, a nivel personal, a nivel histórico en todos momentos. La clase de hoy se llama Ciclos y quisiera iniciarla con un versículo un poco enigmático, pero muy profundo, que está en el libro de Eclesiastés 3:15. Dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ciclos. La naturaleza está llena de ciclos. Y en la vida espiritual también hay ciclos. Si en la naturaleza está el ciclo del agua, en la vida de cada mujer el ciclo menstrual, está el ciclo solar alrededor de cada año, el ciclo biológico, los ciclos de las estaciones, ciclos fisiológicos del ser humano. Ciclos. Esta es la clase de hoy desde un enfoque espiritual. Gracias por estar con nosotros. Miren, primero tenemos que entender que también la actividad del enemigo de nuestras almas es también cíclica. El enemigo va a usar diferentes tácticas, estrategias. Ya vimos lo que son las estrategias, las artimañas, y una de ellas son los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Si alguien se está preguntando, un ciclo es un periodo dentro del cual se cumplen fenómenos dentro de un orden determinado. La actividad satánica es cíclica. Miren, vamos a ver algunas. Por ejemplo, un ciclo es una serie de fases que pasa, es un tiempo que pasa para que venga otro acontecimiento y se van sucediendo las fases hasta que llegan al mismo lugar del cual partió y vuelven a repetirse. Decía que la naturaleza es cíclica. Miren, aquí está el ciclo económico, ¿no? Algunos economistas dicen que en un negocio hay auge, puede estar al máximo de ganancias, pero puede venir una crisis y después de la crisis la recesión, luego la depresión y se levanta otra vez la recuperación y otra vez el auge. Eso sucede también en la economía de las naciones. Ahora, decía que la naturaleza está llena de ciclos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos el ciclo del agua, usted lo conoce. El agua es, pues, el líquido, pero se evapora y se vuelve vapor de agua en las nubes. Arriba de las nubes hay un enfriamiento y esa agua, vapor, otra vez se precipita a la tierra. Y hay un ciclo del agua. Está el ciclo del agua, el ciclo menstrual de las mujeres, decía el ciclo solar, un ciclo biológico de todas las cosas, las estaciones, todos saben que hay primavera, verano, otoño, invierno, cada año, los ciclos fisiológicos, ¿verdad?
Entonces, el ciclo es algo que vuelve otra vez a repetirse y la naturaleza está llena, ¿verdad? Ahí está un ejemplo del ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos lagos, ríos, hasta charcos. Viene el sol, se evapora el agua, se evapora y va subiendo a lo alto donde hay una condensación, ya se volvieron nubes y después se cargan las nubes de esa condensación, el agua se enfría y va a caer como precipitación o lluvia en otro lado, ¿no? Y después, bueno, esa precipitación entra a la tierra, se forman los ríos, los riachuelos, los lagos, los arroyos, y se llega otra vez a la liquidez, ¿no? Entonces, mire, la vida espiritual también puede tener ciclos. La Biblia nos muestra algunos casos que nos llevan a esa conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, algo que pasó en el 2022 puede llegar a pasar en el 2024, ¿no? Déjenme decirles algo que yo aprendí en mi experiencia personal. Es increíble quizá para algunos. Estaba yo dando estudios bíblicos y un día llegó un joven, un discípulo del grupo, en la casa de él. Él llegó muy, muy asustado con su mamá. Llegaron los dos para pedirme ayuda de oración o qué hacían, porque este muchacho, que además pues era un buen muchacho, él tocaba la guitarra en la adoración del grupo, pero un día tuvo una visión sobrenatural. Estando sentado en la sala de su casa, de repente dice que vio así en visión una mujer danzando en la sala de su casa. Esa mujer parecía como una gitana, descalza, y con un pandero danzaba y daba vueltas y vueltas y se le quedaba viendo y le sonreía. Y entonces este muchacho se asustó mucho, mucho. Esto fue tan impactante que fue con su mamá, le dijo, y pues ellos apuntaron, ¿no?, la fecha de esta visión. Más que visión, ellos lo describían como una aparición sobrenatural en la sala de su casa. Una mujer danzando con pandero. Bueno, Javier, ¿qué fue eso que me decían? Y ora, y le digo, bueno, pues yo no sé exactamente qué sea, pero pues vamos a orar y ya oramos, era parte del grupo. Pero ¿qué creen que pasó? Exactamente un año después, porque ellos apuntaron la fecha de esa visión. Exactamente un año después, es decir, 365 días más adelante, manos criminales mataron a su tío, el hermano de esta mujer, de esta hermana que venía al estudio bíblico, tío del joven que vio la visión de la gitana danzando, burlona, alegre, ¿no? Pero lo más terrible es que este tío lo torturaron y lo sacrificaron en una forma muy cruel que no quiero ni hablar de eso. Pero puntualmente fue un año después de la aparición en la sala de su casa. Y vuelven a venir otra vez y me dicen, mira, esto es lo que pasó a mi hermano. Esto le sucedió ahí en la ciudad donde él vivía. Está ahora muerto, lo torturaron. Entonces, pues yo llegué a la conclusión de que fue el ciclo de un año, porque ellos nos me decían, fue hace un año, fue hace un año.
Entonces pasó un año para el cumplimiento de una maldición tan cruel para ellos, ¿no? En la vida espiritual, yo entonces entendí algo. Qué coincidencia que fue un año después, como si ya le estuvieran avisando de algo que iba a pasar. La vida espiritual también puede tener ciclos. Ahora, la Biblia nos muestra algunos casos que nos van a llevar a esa conclusión. Bueno, vamos a ver a la reina Jezabel. La reina Jezabel era una mujer muy perversa, idólatra, que introdujo la idolatría en Israel. Es la figura de la mujer más perversa de la Biblia. Aborrece a los profetas. El espíritu de Jezabel aborrece a los profetas y ella los persigue de muerte. Persiguió de muerte al profeta Elías. O sea, Jezabel era una reina fenicia, tirofenicia, ¿no? Eh, pues persiguió a Elías, pero luego reaparece en la historia, ya no como Jezabel, sino en los días de Juan el Bautista, otro profeta con el espíritu de Elías. Ojo, ¿quién tenía el espíritu de Elías? Juan el Bautista. ¿A quién persiguió Jezabel? A Elías. Y luego vuelve a reaparecer en la iglesia primitiva en Tiatira, trayendo guerra espiritual a la iglesia, ¿no? Entonces, por eso los profetas, la gente profética como ustedes que están en estos cursos, hemos de conocer y reconocer y pedir al Espíritu Santo el rompimiento de ciclos influenciados por Satanás en nuestra vida o hacia nuestra familia, ¿sí? Vamos a pedir a Jesucristo, que Él es el Señor de la historia, que conoce todas las vidas, y un rompimiento. Vamos a ver la historia de Elías, ¿no? Dice Primera de Reyes 19, del 1 al 3 textual, te lo leo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a los profetas de Baal y de Acera, ¿no? Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ven ustedes, Jezabel amenaza a Elías de muerte. Después de la gran victoria que tuvo el profeta en el monte Carmelo, donde degolló a todos estos malvados, engañadores, profetas de Israel, falsos, idólatras, pues Jezabel se enoja y lo persigue. Bueno, vamos a ver algunos datos. ¿Por qué esta mujer estaba furiosa? Para empezar, era una reina pagana, hija de Edbal, era un rey sacerdote de Tiro y Sidón. Se casó con un rey israelita, con Acab. Acab, bueno, accedió para reedificar la alianza entre Tiro e Israel, pero Jezabel era una devota fanática de Baal. Y en su séquito, vamos a decir, en su nómina de reina, ella mantenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Y esos señores, esos profetas, empezaron a contaminar toda la nación de idolatría. Pero había un hombre de Dios
que se llamaba Elías, y había también otros pocos profetas que se tuvieron que ocultar para no ser muertos. Había 700 que no doblaron su rodilla delante de Baal, pero estaban ocultos. Pero Elías desafía a Acab y a Jezabel, ¿no? Entonces, Jezabel también estaba enojada porque la gente que la apoyaba había sido eliminada. Recuerden que en la historia Elías les corta la cabeza. Entonces el orgullo, la autoridad de ella era dañada, ¿no? Todo el dinero que les daba a los idólatras, profetas, pues, se había perdido. Ahora quién le iba a echar porras, ahora quién iba a seguir engañando a Israel. Todo porque Elías fue el que causó la muerte de esos profetas. Era una espina clavada en Jezabel. El profeta de Dios oró al Señor y el Señor respondió. Pero también cuando empieza la persecución en contra del profeta, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 21-23, Elías profetizó sobre Jezabel y profetizó un juicio. Dijo, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ve qué tremenda profecía del profeta Elías. ¿Eh? Los perros se la van a comer en el muro de Jezreel. Elías solo profetizó lo que Dios le había dado, aunque fue una profecía de juicio tremenda. No la consumó, no la vio. Seguramente Eliseo, que fue el discípulo de Elías, un joven profeta de su escuela profética, vean que desde entonces había escuelas de profetas, no es la primera vez. Eh, y Eliseo unge por rey a Jehú, a un general de Israel que se llamaba Jehú, y Jehú es el rey que mata a esa reina pagana. ¿Sí? Ahí está un profeta que fue enviado por Eliseo. Ni siquiera Eliseo vio es el cumplimiento de esa profecía, ¿no? Elías profetiza. Eliseo lo retoma. Se lo dice a uno de sus discípulos de la escuela de profetas y el discípulo va y unge a Jehú y sale corriendo de la tienda. Los generales le dicen a Jehú, ¿qué te dijo ese loco? ¿Quieren más chilitos? Les doy salsita. Meshuga, ¿verdad? Era una forma de decirle a los profetas como si estuvieran locos, ¿no? Y le dijo, pues me ungió por rey de Israel y a partir de ahí todos los generales dicen, tú eres el rey de Israel entonces. Y Jehú es un tipo de carácter de persona que no negocia nada con el mal. Es una persona de una sola pieza, una persona íntegra, y es el que va personalmente, Jehú, y desafía a Jezabel. Jezabel estaba rodeada de puros hombres eunucos, hombres castrati, porque así trabaja Jezabel. Y Jehú la afrenta, le dice, a ver, échenla abajo, le dice a los eunucos. Y en Segunda de Reyes 9:33 está esa historia, textual se las voy a leer.
Llega Jehú y les dijo, échenla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Luego entró después que comió y bebió, y dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Entonces van con Jehú, se lo dijeron y él les dijo, esta es la palabra de Dios que habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la edad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De esta manera nadie puede decir, esta es Jezabel. O sea, quedó irreconocible porque se la comieron los perros, ¿no? Bueno, pues uno dice, bueno, ahí acabó la historia de Jezabel y de Elías, pero no, hermanos, espiritualmente el ciclo se vuelve a repetir ahora con un hombre, un profeta, que tenía el espíritu de Elías. Ojo, en un ciclo pasaron cientos de años hasta la aparición de un hombre con el espíritu de Elías, nada menos que Juan el Bautista. Dios, por medio del profeta Malaquías, dice que enviaría a un profeta semejante a Elías para prepararle el camino a Jesús, a Yeshua, el Mesías. En Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, ¿quién tenía el espíritu y el poder de Elías? Juan el Bautista. El propio Jesucristo en su ministerio se refiere así en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjate, Jesús dice de Juan el Bautista, él es aquel Elías, ¿no? Digo, Juan no era un Elías resucitado, sino alguien que cumplió el rol profético con firmeza. Combatió el pecado con la firmeza y la integridad de Elías y guió a la gente hacia Dios. Pero hay un ciclo. Jezabel amenazó a Elías de cortarle la cabeza. Y lamentablemente a un hombre profético, profeta, que tenía el espíritu de Elías, le cortaron la cabeza. ¿Quién se la cortó? Pues otra Jezabel. Herodias, la mujer de Herodias, de Herodes. Textual en Mateo 14:5-11. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella. Instruida primero por su madre, le dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa y mandó que se la dieran
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y traída su cabeza en un plato y dada la muchacha, ella se la presentó a su mamá, a su madre. ¿Qué pasó allí? Tuvieron que pasar cientos de años para que la maldad de Jezabel se cumpliera en la amenaza que le dio a Elías. Ciclos. ¿Cómo siguió después el ciclo satánico? Con una mujer de la iglesia de Tiátira que estaba enseñando inmoralidad. Se decía a sí mismo profetiza, pero sabe Dios el pecado sexual que ella participaba y hacía participar a los siervos de Dios y sacrificar a los ídolos. Esto no era un asunto serio para los creyentes, porque el Señor le dijo a la iglesia de Tiátira: tengo contra ti pocas cosas, pero que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Oye, aquí, qué interesante, ¿no? Aparece en la iglesia de Tiatira, pero el Señor dice que pues la va a arrojar en cama, que a sus hijos también los va a herir de muerte. O sea, otra vez el juicio del Señor, ahora es del Señor. Y cuando dice, y todas las iglesias sabrán, cuando yo me pregunto, ¿y todas las iglesias? Digo, bueno, también las del siglo XXI, también las iglesias de Ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala, del país. Cuando el Señor dice todas las iglesias, es todas las iglesias, ¿eh? Todas. Yo creo que en China, en Chile, en Argentina, en Finlandia, en Italia, en Estados Unidos. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Bueno, esos ciclos, ahí está el espíritu están las ruinas de Tiátira, y el espíritu de Jezabel se mueve en ciclos. Otra vez, un ciclo es una serie de estados que pasa por un acontecimiento en el mismo orden hasta llegar a un estado a partir de los cuales vuelve a repetirse el mismo orden. Entonces, Salomón lo menciona en su sabiduría en el libro de Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Puede que haya ciclos en tu vida, en tu familia, en tu congregación, pero te tengo buenas noticias. Lo único que va a poder romper estos ciclos
es cuando empezamos una perspectiva de Dios y no de acuerdo a lo que Satanás ni la tierra nos dicte. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cuántos confían en Jesucristo? Él dice, yo he vencido. Yo he vencido aún esos ciclos. La palabra dice, y esto que ha vencido al mundo es nuestra fe, oh amados del Señor. Dios tiene algo nuevo. Dios tiene algo futuro nuevo, no cosas del pasado. Dios tiene cosas nuevas para ti. Tú puedes verlo ahora en base a tu destino, de lo que va a venir, no del pasado. Dice Isaías 42:9, he aquí se cumplieron las cosas primeras, o sea, ya pasó. Y yo anuncio cosas nuevas. Aleluya. Cosas nuevas antes de que salgan a luz y yo se las voy a hacer notorias, dice el Señor. Así que si un profeta como Elías pudo lanzar un juicio contra Jezabel, también un profeta ungido de Dios, y cuando digo ungido es la ayuda del Espíritu Santo, bendito sea, con la palabra de Dios puede romper ciclos de pecado generacional y temporal al declarar este pensamiento del Señor. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a luz, yo las haré notorias. ¿Acaso no te fascina ese versículo maravilloso que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, aleluya, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, hermano, hay que romper ciclos. Dios quiere que rompas los ciclos de la vida, primero propia y de muchas personas atadas. Un profeta en tiempos de guerras es entendido en los tiempos, ve los ciclos satánicos, los despedaza, los destruye en el nombre de Jesús con la espada de Dios y abroga el poder de Cristo trayendo el Espíritu de Dios a un rompimiento de ciclos, ¿verdad? Algunos profetas han recibido revelación acerca de cómo el enemigo opera en ciclos de influencia sistemática a través del año, en el caso de nuestro México, ¿verdad? Tenemos que romper ciclos. Jezabel es la perversidad, el desorden, la reina del cielo, la deidad femenina, Starot, Isis, Guadalupe, Juquila, Covadonga, Caridad del Cobre, lo que usted le quiera decir. Hay algunos hermanos que ministran liberación. He platicado con algunos y me dicen, mira, de febrero a mayo predomina la influencia de Jezabel. Hay que reprenderla. De junio a septiembre predomina la influencia de Abadón. Abadón o Apolión es el destructor, ¿no? Tiene varios nombres en las culturas, Baal, Osiris, Huitzilopochtli, ¿no? Sí, es el ángel del abismo. De octubre a enero, dicen, predomina la influencia del Leviatán. Esto es para guerreros, ¿eh? Pónganse a orar contra Leviatán, ¿verdad? Ahí en el libro de Job 41
le dedica todo un capítulo, dice Leviatán, el rey de los soberbios, ¿no? Ahora, en los ciclos, si hemos de ministrar nosotros a personas, hemos de ayudar a la gente a romper esos ciclos viciosos, conductas aprendidas no originales, ¿no? Nosotros con autoridad en el nombre de Jesús podemos decir, pues, si tu abuelo fue mujeriego, tus nietos no lo serán. Si fue una alcohólica la señora, tus nietos no lo serán, ¿verdad? Eh, Hay mucha gente que deja que la vida le aparezca así rutinaria, habitual, tradicional, y viven una vida de ciclos apagada. Lo que necesitan es liberación de ciclos. Necesitan la aparición de Cristo en sus corazones. Necesitan ellos encontrar el nuevo camino verdadero de la vida, ¿verdad? Este es un milagro que puede ocurrir cuando tú oras con autoridad, decretando que hay oraciones que cambian vidas. De verdad que las hay. Hay momentos en la vida de una persona en que el Espíritu Santo se manifiesta para cambiarle, cambiar su pasado. No solo es la confesión de salvación, sino anunciar un mejor futuro de libertad, ¿verdad? De milagros de Dios que ocurren. Los ciclos malignos se pueden romper en el precioso nombre de Jesucristo. Y cambiar de manera radical. Así que gracias por su atención. Gracias por poner su atención en este video, en nuestra escuela apostólica. Soy su amigo Javier.